asistir a esta charla de hoy en un día tan especial como es el Día de la Mujer. Ya sabéis que uno de los temas, uno de los pilares del centro es la igualdad. Y bueno, creo que lo demostramos día a día en nuestras clases y en nuestras actuaciones. Así es que hoy contamos con la presencia de Carlos, que ya muchos y muchas de vosotras lo conocéis, y estamos expectantes y deseando oír esta sonata en la mayor. Le voy a dar un detallito para, si se lo quieren poner, detallito morado. A Lidia no la presento porque Lidia la conocéis todos y todas, ¿verdad? Que se presente. Di que ayer, Rosa, en la conferencia llego al museo y me viene una alumna con una botella de agua, me viene otra con un puñado de caramelos. No, que como luego te entrará todo. Que ayer en el museo me siento para dar la conferencia y me viene una alumna del centro. Toma tu botellita de agua, me viene otra, el puñadillo de caramelos, y luego tú ya sabes que te dará todo. O sea, como si fueran mis madres y mis padres. Igual. Y me decía lo de la asociación. Pero bueno, y esto, pues bueno, y no me han traído el caldo para esta noche para la cena, digo, ¿por qué? Yo estaba media hora con la caseta. ¿Es el mismo? Bueno, pues damos comienzo cuando tú quieras. Vale. Sí, pero estoy aquí más expectante que vosotros. Bueno, pues hoy, primero, ante todo, feliz Día de la Mujer Trabajadora y esas cosas, incluidos también a los mozos, pero bueno, de acuerdo, como habitualmente sois más que mayoría absoluta las mujeres, pues eso, hoy además tenemos mujer trabajadora. Hoy tenemos a nuestra operadora de cámara que lleva unos días sin venir, Lina, gracias por venir, ya os digo. Y bueno, pues vamos a meternos en un campo que es el de la música clásica hecha por mujeres, ¿de acuerdo? Aquí tengo que reconocer ya una cosa de entrada, que sabéis que existe una figura penal que se llama prevaricación, ¿de acuerdo? Que es tomar decisiones injustas a sabiendas. Bueno, pues hoy he prevaricado, que no lo podéis ni imaginar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque he tenido que hacer selecciones y recortes de una manera absolutamente bestial. Para que os hagáis una idea de un poco lo que es el reconocimiento que hay ahora de las mujeres en la música clásica, hay un diccionario que es el Grove, el diccionario de música y músicos, lo acepto como regalo. De acuerdo, es interesante, son unos 14 volúmenes, una maravilla. Pues tiene unas 2.400, 2.500 entradas aproximadamente de mujeres, ¿de acuerdo? Es decir, un número bastante considerable, en el que incluye intérpretes, ¿cómo se llama? Editoras, etcétera, incluso constructoras de instrumentos, ¿de acuerdo? Y luego hay otro que ya es más específico, también están los de Grove, es el Norton Grove, de compositoras. Ahora me voy a meter también con este concepto de compositora. Yo digo que tiene entre unas 800 y 900 entradas, solo de compositoras, ¿de acuerdo? Probablemente si yo os preguntase ahora seréis capaces de decirme el nombre de una o dos, y eso probablemente en el mejor de los casos. Yo confieso que he empezado a conocer esta música hecha por mujeres recientemente, es decir, cuando he empezado con el taller de música, que empiezas a investigar, y ahora ya desde los años 90 van apareciendo nombres de mujeres en las historias de la música. Dices, anda leche. Eso sí, donde no aparecen es en esas listas de los 100 mejores compositores. Ahí no aparece ni una ni borracha, ¿de acuerdo? Es decir, bueno, pues yo digo, pues he tenido que ser injusto. ¿Por qué? Porque he decidido centrarme únicamente en las compositoras. ¿Por qué? Pues porque si hablo de Montserrat Caballé, si hablo de, yo que sé, Anne-Sophie Mutter, esta gente, digamos, más o menos todos sabemos quiénes son, ¿de acuerdo? Sí voy a hacer un pequeño inciso para hablar de una intérprete, solamente de una, a principios del siglo XIX.
Entonces he decidido quitarlas. He decidido quitar también todas las de música popular. Es decir, no voy a hablar de cantaoras flamencas, ni voy a hablar de músicas de jazz, ni de músicas de rock, ni de grupos de chicas. ¿De acuerdo? Esa expresión espantosa. ¿De acuerdo? Porque sería un campo demasiado grande, es decir, otra prevaricación. Y otra prevaricación más, me voy a centrar solamente en eso que pone ahí de música clásica, ¿de acuerdo? No me gusta el nombre de música clásica. Yo, los que estáis en el taller, sabéis que suelo utilizar el término música culta, porque me parece más interesante. Otros utilizan el término de música artística, que tampoco está nada mal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque música clásica realmente se refiere a un pequeño periodo de unos 50 años escasos, ¿de acuerdo? Entre, digamos, la muerte de Bach y la heroica de Beethoven. Digamos esos 50 años aproximadamente que enlazan el barroco con el romanticismo. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de música clásica? Pues estamos hablando de música europea compuesta para un número concreto de instrumentos, que son los instrumentos de orquesta, ¿de acuerdo? Y pensada para ser transmitida en forma de partitura, ¿de acuerdo? Es decir, que fijaos el recorte que he tenido que hacer. Pero es que, claro, no voy a hablar de 800 y pico mujeres aquí en una hora, no tendría tiempo, sería absolutamente imposible. Sería como recitar el listín telefónico de Burgos. ¿De acuerdo? Es decir, sería una cosa absolutamente ridícula daros aquí una lista de nombres. Así que dentro de esas 800 y pico, 900, he tenido que espigar unas, creo que 20, 30 aproximadamente, que son las que traigo. Fijaos, hoy traigo hasta medios. Estás muy tonto últimamente. ¿De acuerdo? O sea, hoy vengo ¿para qué? ¿Pero por qué? Porque entre otras cosas quiero no solamente que os suenen los nombres, sino que les veáis la cara. Es decir, poner rostro a estas mujeres, ¿de acuerdo? Que no sean simplemente un nombre que queda ahí. Vais a ver, son unas fotos chiquititas, los que tengáis problemas de vista los vais a pasar mal, pero bueno. Es decir, he puesto dos, he elegido escasamente a un par de ellas por siglo. Pero ojo, desde el siglo XV. Luego ya en el siglo XX ya elijo alguna más, porque antes del siglo XV tenemos escasamente 3-4 nombres, que los he puesto todos, eso sí, ¿de acuerdo? Y yo digo, y tenemos este problema con las compositoras o compositrices, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo esto? Suena muy cachondo lo de compositriz, igual que suena muy cachondo lo de pintriz, ¿no? O como si yo dijera que en este centro no tenemos una directora, sino una directriz, ¿de acuerdo? Es decir, que realmente es como debería ser, porque es digamos, utilizamos un femenino irregular, ¿de acuerdo? ¿Por qué hay directoras, por qué hay compositoras, por qué hay pintoras y sin embargo no hay actoras? Pues por una razón muy simple, porque cuando nosotros utilizamos el femenino regular es porque o bien hay pocas o bien hace muy poco que las hay. ¿De acuerdo? Es así de simple. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que hablamos de compositoras y no de compositrices porque las mujeres nunca han tenido un papel dentro de la música clásica, digamos, como se merecía. ¿De acuerdo? Pensad, si estamos hablando de 800 y pico compositoras, evidentemente esta cifra la multiplicamos por 20, por 30, por 40 cuando hablamos de hombres. ¿De acuerdo? Que se dice muy pronto la multiplicación. ¿De acuerdo? A la hora de la verdad, ¿cuántos salvamos de esos 30.000 o 40.000 compositores que podríamos citar? Salvamos escasamente a 2 docenitas. ¿De acuerdo? Es decir, que tampoco todos son tan importantes. Pero sin embargo aparecen citados. Es decir, si cogéis cualquier manual de historia de la música, podéis ver que aparecen citados en torno a unos 200, 250 o 300 incluso compositores. ¿De acuerdo? Quiero decir, que vengan citados o que se les dedique como mínimo un párrafo. Mujeres, habiendo suerte, podemos encontrarnos citadas a unas 5 o 6. Por supuesto, Hildegarda de Bingen, por donde voy a empezar. Los generosos citan a Bárbara Strozzi, a Francesca Caccini y luego ya saltamos a Clara Schumann en el siglo XIX. ¿De acuerdo? Es decir, que fijaos en este detalle, y luego ya en el 20 aparece alguna más, ¿pero por qué? Porque el siglo XX es el movimiento en el que las mujeres empezáis a tener un cierto protagonismo cultural. ¿De acuerdo? ¿Por qué hay tan pocas mujeres? Pues porque, voy a citar a Virginia Woolf, porque además hoy es el día en que todo el mundo cita a Virginia Woolf. Si no la cito yo, coño, quedó mal. ¿De acuerdo? Es decir, que Virginia Woolf, cuando decía que si una mujer quería dedicarse a la literatura, tenía que tener dinero propio y una habitación propia. ¿De acuerdo? Es decir, un sitio donde estar tranquila para escribir y una manera de ganarse la vida. Cuando esto
lo pasamos a la música, resulta que hacen falta más cosas. Porque la primera es la habitación propia, por supuesto. La segunda, haber tenido una formación musical. ¿De acuerdo? Y no hablo de formación musical en cuanto a interpretar. ¿De acuerdo? Porque aquí sí, tenemos intérpretes a chorro. ¿De acuerdo? Hablo de acceso a los estudios de composición, de armonía, de contrapunto, es decir, digamos todas estas clases teóricas que hasta el siglo XIX y entrado el siglo XIX estuvieron reservadas a los hombres, ¿de acuerdo? Clara Schumann todavía dice en su diario que a ver, que es que esto de querer ser compositora siendo mujer, es que tengo cada cosa... ¿De acuerdo? Es decir, ella misma, fijaos que es uno de los nombres que más nos suena, en parte también por el apellido de su marido, ¿de acuerdo? Es decir, realmente se llamaba Clara Wieck, ¿de acuerdo? Pues Clara Schumann dice que, bueno, que es como una especie de, joder, que soberbia soy yo, que eres compositora, ¿de acuerdo? Y esto en el siglo XIX. Es decir, imaginaos todas las anteriores, Maddalena Casulana, por ejemplo, que es la primera mujer que consigue publicar sus obras, ya os digo, por eso la cito aquí, Maddalena Casulana, el párrafo dice que bueno, oiga, que perdonen que una sea tan osada. ¿De acuerdo? Que bueno, que también, pues me ha salido esto, hombre, yo sé que no está demasiado bien, pero hombre, está a la altura de muchos compositores mediocres. Es decir, fijaos, se compara por la parte baja. ¿De acuerdo? Vale, pues decimos el acceso a esta formación musical. De hecho, vamos a ver que la mayor parte de las que vamos a ver aquí, ¿por qué tienen esta formación musical? Porque son hijas, hermanas, esposas de... ¿De acuerdo? Es decir, pues Clara Schumann es mujer de Robert Schumann, está Fanny Ensel, que realmente es Fanny Mendelssohn, es hermana de Felix Mendelssohn. ¿De acuerdo? Es decir, esta Francesca Caccini es hija de Giulio Caccini, Bárbara Strozzi es hija de otro músico. ¿De acuerdo? Entonces esta gente sí que tiene esa posibilidad. ¿De acuerdo? Respecto a lo del dinero, que no lo había citado, ¿de acuerdo? El dinero, ¿qué es lo que sucede? Que evidentemente solamente las mujeres de clase más o menos alta podían acceder a este tipo de conocimientos, sobre todo a comprarse un instrumento. Intenta compraros un piano hoy, sale por una pasta. Pues imaginaos, hoy que lo podemos pagar a plazo, si nos cuesta, imaginaos cuando no se podía pagar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nos vamos a encontrar incluso con reinas de Prusia, princesas de Austria, de Baviera, ¿de acuerdo? Es decir, gente de clase muy alta que son las que van a tener acceso, digamos, a esto. Pero además hay que tener acceso a lo que son, digamos, los medios de difusión de la música, es decir, programadores de conciertos, dueños de salas, etcétera, para que te metan en un repertorio. ¿Cuál era la única manera de conseguir esto? Ser intérprete. Hasta aquí vamos muy bien. Pero es que ser intérprete y ser mujer, eso estaba muy mal visto. ¿De acuerdo? Es decir, era una cosa de golfas, no, lo siguiente. ¿De acuerdo? Pensad que esta idea la seguimos teniendo hoy en día, es decir, con las actrices, con, digamos, todas las mujeres que se dedican a la cultura de una manera directa, podríamos decir, tenemos este problema. Es decir, que estas mujeres encima tienen cortado ese acceso, porque encima, claro, los editores dicen, a ver, es que es una mujer, ¿qué va a hacer una mujer? Esto seguro que es una chuminada. ¿Por qué? Porque las mujeres se tuvieron que dedicar, por la quinta razón que voy a dar ahora, se tuvieron que dedicar a música, digamos, muy limitada. Es decir, música, por ejemplo, para piano, para canción y piano, música para corales de las que ellas formaban parte. Es decir, digamos, piezas, por así decirlo, de corto vuelo. ¿De acuerdo? Es decir, piezas que no iban mucho más allá de lo que podía ser el entretenimiento en casa. Es decir, yo la toco en piano en casa y la cantamos toda la familia juntos en armonía, ¿de acuerdo? ¿Por qué hacen estas piezas breves y no componen sinfonías? Ojo, que alguna hay, ¿eh? Alguna sinfonía tenemos, ¿de acuerdo? ¿Por qué no componen una sinfonía? Por el quinto factor que para mí es el más importante, el tiempo. ¿A qué se tenían que dedicar las mujeres en estas épocas? A su casa, a sus hijos y demás. ¿De acuerdo? Con lo cual, lógicamente, el tiempo que requiere, por ejemplo, una sinfonía, es decir, una sinfonía puede durar 1 hora, pero no se compone en 1 hora y media, ¿eh? O sea, tened en cuenta que si hay que trabajar con 60 instrumentos, hay que escribir las líneas para los 60 instrumentos. Y cada línea es de 1 hora. ¿De acuerdo? Y es decir, y o la tienes bien condensada en la cabeza, como al parecer le pasaba a Mozart, o eso no hay manera de hacerlo. Es decir, se pueden tardar años en componer
una sinfonía. Pensad esto que llamamos la maldición de la décima, porque fijaos que todos los compositores tienen 9 sinfonías y casi ninguno llega a la 10ª. ¿Por qué? Coño, porque no les da tiempo en una vida. ¿De acuerdo? Porque no les da tiempo en una vida. Pensad que para componer una sinfonía hay que tener ya unos conocimientos musicales, una madurez como compositor. Se trata de una obra de dimensiones enormes. Y entonces, ¿qué pasa? Tú empiezas a componer tus sinfonías a los 30 y pico, 40 años, a no ser que seas un genio, como Mozart, ¿de acuerdo? Es decir, a los 30 y tantos, 40 años, que te quedan 20 años de vida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, digamos que esa es la razón de la 10ª. Fijaos, hemos aclarado un enigma histórico. ¿De acuerdo? Vale, Haydn compuso 101, creo. ¿De acuerdo? Pero es que el concepto de sinfonía en la época de Haydn es distinto del de la sinfonía, digamos, romántica. Pues yo digo que vamos a ver que tenemos ahí un montón de elementos. Fijaos ya las dificultades que estamos hablando. Digamos que esto justifica hasta cierto punto el escaso número que tenemos de compositoras. ¿De acuerdo? Tenemos que pensarlo históricamente, pero además habría que añadirle otros. Por ejemplo, ¿qué fue uno de los grandes filones para los músicos? La música sacra. ¿De acuerdo? Es decir, la música religiosa. ¿Qué pasaba? Que la Iglesia no permitía que las mujeres ni siquiera interpretasen. Pensad que aparece esa figura que a los hombres tanto nos gusta del castrato. ¿De acuerdo? Que suele pensarlo es ahí. ¿De acuerdo? Porque ojo, que es que no era clac, era clac. ¿De acuerdo? En fin, poneos en su pellejo. Es decir, aparece la figura del castrato para que las mujeres, no sean necesarias para las voces altas. A mí esto me parece terrible por todo lo que conlleva, ¿no? Es decir, ¿pero por qué? Sobre todo porque se basaba en una frase de San Pablo de es bueno que las mujeres guarden silencio en la iglesia. Que a lo mejor ¿a qué se refería? Pues cuando escribe la carta, es una carta de estas que escribe ahí, pues a lo mejor fue a ver a los tesalonicenses o no sé, a los que fuera, y estaban ahí hablando un grupillo y dijo, que estaban hablando toda la misa. Y eso lo hemos cogido como algo que justifica que las mujeres no tengan acceso al clero y que no tengan acceso, por ejemplo, a la música. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos este tipo de elementos, cómo han ido influyendo elementos sociales, elementos de tipo religioso, elementos de todo carácter que han influido en que la mujer no haya tenido ese papel que debería haber tenido. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Pues que aparecen muchas y muy buenas, va a haber 2 o 3 en las que me detendré un poquito. La primera, en la frente, Hildegard von Bingen. ¿De acuerdo? Hildegard von Bingen, también conocida como Hildegarda de Bingen, lo odio eso, y como Santa Hildegarda, ¿de acuerdo? Una mujer, por cierto, a la que tuvieron que canonizar, me enteré el otro día, la tuvieron que canonizar ya casi porque, a ver, si es que ya todo el mundo la considera santa. Pues ¿cómo se llama? La canonizó Benedicto XVI y la nombró doctora de la Iglesia. ¿De acuerdo? O sea, que estamos hablando de alguien que tiene un cierto estatus, ¿vale? Hildegarda de Bingen, que era una mujer que es de estas que encontró una solución que muchas mujeres compositoras y muchas mujeres, digamos, con inquietudes culturales, tuvieron que encontrar, que fue el claustro. ¿De acuerdo? Hoy en día pensar que para poder ser feliz hay que hacerse monja nos estremece, pero para muchas mujeres, esto ya lo hemos comentado alguna vez, digamos que el claustro que suponía no tener que estar pendiente de un marido, poder hacer tu vida cultural, es decir, tener acceso a una serie de conocimientos que de otra manera no ibas a tener. ¿De acuerdo? Esto al menos hasta el siglo XVII. Que se dice pronto. Pues Hildegard von Bingen, Hildegarda de Bingen, llamadla como queráis, yo digo, esta mujer fue abadesa, fundó incluso un convento, ella era benedictina o algo de eso, no recuerdo ahora mismo de qué orden era. Sé que le debemos un gran invento, ¿de acuerdo? Que es el haber utilizado el lúpulo para la cerveza. Gracias, Santa Hildegarda. Dios la bendiga. ¿De acuerdo? Es decir, el uso del lúpulo. Sí, porque se utilizaban otro tipo de levaduras que eran menos estables y que además, por lo visto, el lúpulo lleva un bicho que mata los cocos. ¿De acuerdo? Entonces beber cerveza pues era como beber aguarrás, por lo visto antes. Es decir, que te podían morir con nada. Pero cuando esta señora la estabiliza con el lúpulo, fijaos, ¿de acuerdo? Cuidado con esa señora, ¿de acuerdo? Es la de las llamas. ¿Por qué se le ponen las llamas? Ve que tiene ahí en la cabeza como que le cae una cosa. Porque esta mujer, digamos, era profetisa, tenía visiones místicas, este tipo de cosas. Ahí no voy a entrar, ¿de acuerdo? Es decir, ¿por qué nos interesa Hildegard von Bingen? Pues porque es no solo la primera compositora de la historia. Fijaos en una fecha tan temprana como el siglo XI.
¿de acuerdo? Bueno, ya siglo XII, ¿de acuerdo? En una fecha tan temprana como principios del siglo XII tenemos ya a una mujer compositora, pero es que encima es la primera persona cuyo nombre conocemos como compositor, ¿de acuerdo? Es decir, antes de Hildegard von Bingen no conocemos ni un solo nombre, por lo menos en la música occidental. ¿De acuerdo? Con lo cual, fijaos la importancia que tiene ya. Pero es que además esta mujer tenía un sistema de composición absolutamente revolucionario para su época. Estamos hablando de la época del gregoriano. ¿De acuerdo? ¿Cómo se componía el gregoriano? Pues a base de módulos. Yo cogía este principio de un Kyrie que me gustaba, lo ponía aquí. Cogía esta parte de un Gloria que me gustaba, la ponía después y luego ponía una cadencia de las de toda la vida. Y ya estaba hecho el Kyrie. ¿De acuerdo? ¿Qué hace ella? Ella no, compone toda la pieza. ¿De acuerdo? Compone toda la pieza. Y donde, por ejemplo, las melodías gregorianas rara vez suben más de una octava, es decir, de do a do, hay piezas de Hildegard von Bingen que alcanzan las 2 octavas. Es decir, que eran dificilísimas de cantar. Siguen siéndolo. ¿De acuerdo? Es decir, piezas verdaderamente complejas, sobre todo secuencias, muchas obras marianas, yo digo, y sobre todo es famosa por su Ordo Virtutum. El Ordo Virtutum, que es el drama litúrgico más extenso que conservamos de la Edad Media. ¿De acuerdo? El drama litúrgico, digamos, como una especie de preópera. ¿De acuerdo? Es decir, un género cantado en el que aparecían personajes alegóricos, es decir, que iban cantando, un poco parecido a lo que sería hoy en día, bueno, hoy en día, que es de la misma época, el misterio de Elche o este tipo de representaciones, ¿de acuerdo? Pues la más extensa de la época se la debemos a Hildegard von Bingen, ¿de acuerdo? Un personaje, yo digo, por lo menos a tener en cuenta. Ya luego, aparte, como polímata, porque esta mujer escribió de todo, además controlaba las iluminaciones de sus libros para que representasen lo que ella quería, es decir, una mujer verdaderamente a tener en cuenta, Hildegard von Bingen, que ya hablamos de ella, creo, cuando la poesía alemana, efectivamente, ¿de acuerdo? Es decir, que también es una de las primeras poetas alemanas. O sea, fijaos que estamos hablando de una figura realmente de una importancia capital en la historia de la cultura occidental. Es decir, no solamente en la historia de la música. Por eso digo que es que empezamos en punta. ¿De acuerdo? O sea, ya no se puede empezar mejor. Es decir, Hildegard von Bingen. Sin embargo, probablemente muchos, Hildegard von Bingen, igual os sonaba y dice, ¡ay, qué nombre más gracioso! ¿De acuerdo? Porque es que suena muy así, Hildegard von Bingen. ¿De acuerdo? Pero mucha gente ni siquiera sabe de su existencia. ¿De acuerdo? Lo cual me parece una injusticia absoluta cuando hablamos de una mujer de este calibre. ¿De acuerdo? Vale. Comentábamos, Carlos, que vivió muchísimo tiempo para... Sí, 81 años. Claro, tened en cuenta que esta mujer con 20 y pocos años ya era abadesa. ¿De acuerdo? Y en todos los conventos donde vivió fue abadesa. Claro, era una mujer de una familia con mucho dinero y era una mujer que vivió muy bien toda su vida, ¿De acuerdo? Vivió muy bien toda su vida. O sea, no. Pero sí, efectivamente, 81 años para el siglo XI es vida. Pensad que a Cervantes en el siglo XVII con 65 le llamaban viejo. ¿De acuerdo? Pensad en eso. Vale, pues si seguimos un poquito más adelante, nos encontramos con el fenómeno de las trovadoras, trovatrices, aquí sí, ¿de acuerdo? O trovairits. ¿De acuerdo? Que es como se dice en provenzal antiguo. ¿De acuerdo? ¿Los trovadores qué fueron? Los trovadores fueron los que inventaron nuestro concepto del amor. ¿De acuerdo? Con esto del amor cortés y todas estas cosas, inventan nuestra manera de hacer el amor. La poesía de trovadores, ¿qué era? Era una poesía escrita por autores, no confundir trovador y juglar. ¿De acuerdo? Son dos figuras distintas. Digamos, trovador sería, por ejemplo, Serrat, que compone una canción. Juglar, los de Operación Triunfo, que la destrozan. ¿De acuerdo? Es decir, esa sería más o menos la diferencia, por decirlo de alguna manera. Es decir, pues digamos que se trataba normalmente de nobles que escribían sus propios poemas, muchos de ellos magníficos, y componían además la música con la que esos poemas se debían cantar, porque eran poemas destinados al canto. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué pasó? Que hubo también mujeres. ¿De acuerdo? Es decir, hubo también mujeres, no muchas, conservamos poca obra, pero ahí tenéis 3, que son Beatriz de Día, pongo ahí lo de Comtesse porque era condesa de Día, ¿veis? Estamos hablando abadesa, ya un cargo alto, pasta, condesa de Día. De las otras 2, de Azalais de Porcaraíbes y de Clara de Anduza, ya sabemos menos. Sabemos que estuvieron vivas en algún momento. Se sospecha, hay críticos que sospechan que tenían los brazos arriba y las piernas abajo,
¿de acuerdo? Y que muy probablemente tenían las orejas una a cada lado de la cabeza. Pero no estamos muy seguros. ¿De acuerdo? No sabemos absolutamente nada de ellas. ¿De acuerdo? A ver, esto pasaba también con los hombres, ¿eh? No es porque sean mujeres. Es decir, son personajes que están ahí. Por ejemplo, de Clara de Anduza conservamos una canción. De Azalais de Porcaraigües conservamos 2, 3. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, Azalais de Porcaraigües, ten en cuenta, ya tiene una cierta relación con España, digamos, porque pertenece a esa zona del sur de la Provenza que en ese momento lindaba con Cataluña-Aragón. ¿De acuerdo? Es decir, que ya tiene una cierta relación. Vais a ver que españolas vamos a encontrar pocas. ¿De acuerdo? No porque haya pocas compositoras, es que, digamos, el peso de los españoles en la música clásica es limitado. ¿De acuerdo? No voy a decir pequeño, escaso o prácticamente irrelevante. Joder, ya lo dijo. Ya lo he dicho. ¿De acuerdo? Salvo, por ejemplo, sí, lo que es la música del siglo XVI, que ahí sí es importante, y algún compositor aislado, pero realmente, es decir, y con las mujeres no podía ser de otra manera. ¿De acuerdo? Pues las trovadoras, por cierto, se me olvidaba comentaros que el vídeo de esto y las listas, porque he hecho unas listas con obras de todas estas autoras que voy a mencionar, ¿de acuerdo? Van a estar en la página de La Voz del Mes, elcuaderno.com/Voz del Mes. Todas estas charlas voy a colgarlas también ahí, ¿de acuerdo? Por no crear otro blog para las otras charlas, entonces pondré una sección, si habéis entrado en el blog veis que hay una que es ediciones, que vienen por curso, pues crearé otra que sea otras charlas. ¿De acuerdo? Donde pondré estas listas de reproducción, por lo menos para que las conozcáis. De todas estas autoras, simplemente con buscarlas en YouTube, encontráis, ¿de acuerdo? Yo no creáis que he tenido que andar hurgando por la internet oscura ni nada de esto para encontrarlo, ¿eh? Es decir, se encuentran de una forma bastante sencilla. Pues yo digo, pues estas tres autoras, ¿qué es lo único que tenemos entre, ¿cómo se llama? Hildegard von Bingen y Magdalena Casulana, 1500 y pico, es decir, casi 300 años en los que las mujeres desaparecen. ¿De acuerdo? Fijaos que de Magdalena Casulana ni siquiera tengo una foto. Bueno, una foto, quiero decir, una imagen, ¿de acuerdo? De Caccini sí, es decir, pero de Magdalena Casulana ni siquiera tenemos una imagen. ¿Por qué Magdalena Casulana viene aquí? Porque es una mujer de la que conservamos poquísima obra. Es que fue la primera mujer que publica su obra, ¿de acuerdo? Es decir, que consigue que le editen las partituras en un mercado que cuando empieza era un mercado absolutamente de hombres para hombres y hecho por hombres. ¿De acuerdo? Es decir, pues Magdalena Casulana consigue meter la patita y publicar abriendo, digamos, el camino para todas las que van a venir después. Yo digo, conservamos muy poquita obra, algún madrigal, alguna cosa, pero bueno, algún madrigal no, el primer libro de madrigales entero. ¿De acuerdo? Creo que son unos 12 madrigales, o por ahí, es una obra, digamos, breve, pero sabemos que hemos perdido, ¿eh? Es decir, sabemos que se ha perdido bastante obra. Caccini viene después. Caccini ya es un poquito más importante, pero fijaos que ya entra en el siglo XVII. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos cómo estamos saltando por la historia que da gusto. Y no es que me haya saltado aquí a 15 o 20 compositoras, no me he saltado ni una. ¿De acuerdo? ¿Por qué Francesca Caccini, que es esta señora del Camafeo, ¿de acuerdo? Camafeo, bueno, tampoco es tan feo. ¿De acuerdo? Dios mío, matadme. Bueno, ya digo, pues ¿por qué está ahí Francesca Caccini? Pues porque Francesca Caccini es la autora de una de las primeras óperas de la historia, La Liberazione di Ruggiero dall'isola d'Alcina, ¿de acuerdo? La liberación de Rogelio, de Roger, de la isla de Alcina. Es decir, que es una ópera, pues escasamente 10 años posterior al Orfeo de Monteverdi, que sabéis que es la que consideramos la primera ópera más o menos seria, de 1607, pues Francesca Caccini es la primera mujer que escribe una ópera. Pero ojo, no solo es la primera mujer que escribe una ópera, es que además es la primera mujer que hace que la ópera salga de Italia. De hecho, La Liberazione di Ruggiero se va a representar en la corte de Varsovia. ¿De acuerdo? Lo cual quiere decir que tenía un cierto nombre esta señora Magdalena Casulana, Francesca Caccini. Yo digo, hija de Giulio Caccini. Parece ser que natural. ¿De acuerdo? Parece ser que natural.
Pero bueno, si esto lo estamos viendo, ya visteis Rosalía de Castro, ¿no? Bueno, pues ahora Francesca Caccini y, como no, Bárbara Strozzi, que pasa lo mismo, ¿de acuerdo? Hija también de un compositor, parece ser que también natural, pero la adoptó, en este caso la adopta, ¿de acuerdo? Que pertenece a toda una familia. Bárbara Strozzi es bastante curiosa porque era una mujer que se movía, digamos, en algo que era muy habitual en estos principios del siglo XVII, finales del XVI, que eran, digamos, los salones musicales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en Mantua había uno que era el Concerto de Ledone, ¿de acuerdo? Que eran, digamos, un grupo de 4 o 6 mujeres, dependía de cuántas estuvieran, cuyas funciones totales no conocemos muy bien, ¿de acuerdo? Pero que daban conciertos y para las cuales, por lo visto, tenían un virtuosismo vocal extremado, para las cuales se componían piezas especialmente complicadas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Carlo Gesualdo di Venosa va a componer para ellas, ¿de acuerdo? Y digamos que estos salones eran bastante habituales porque era una manera de que las mujeres, digamos, de un cierto nivel social, no tuvieran que ir por ahí por los teatros como rameras. ¿De acuerdo? Es decir, podían, digamos, interpretar en un ambiente más o menos, digámoslo así, seguro. ¿De acuerdo? Sobre todo donde se iban a librar de los comentarios de si esta es tal o esta es cual. ¿De acuerdo? Pensad que esta es la época también en la que empiezan a surgir las divas de ópera, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Anna Renzi, ¿de acuerdo? Hay van a empezar a surgir las cantantes de ópera cuando la ópera sale de los palacios para los teatros, pero esto sería muy largo de explicar, ¿de acuerdo? Bueno, pues Bárbara Strozzi, por lo visto, tenía una voz que era absolutamente un prodigio, ¿de acuerdo? Pues bueno, cantaba en estos salones y demás, pero para que veáis cómo era la cosa de la época, ella también publica su obra, tiene algunas piezas, una concretamente Lagrime Mie, absolutamente estremecedora, una preciosidad de pieza. Pues Bárbara Strozzi, ¿qué pasó? Porque tuvo una hija, ¿de acuerdo? Tuvo una hija y la hija le dijo, mamá, quiero ser artista. Y Bárbara Strozzi le dijo, como se te ocurra, te arranco las orejas. ¿De acuerdo? O sea, que fijaos que ella, que digamos, se había formado musicalmente como intérprete en un ambiente más o menos seguro, cuando su propia hija le dice, quiero ser cantante, le dice, no, hija, no. Antes puta que borracha. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos un poco en cómo es el tema un poco. Y más o menos un poquito posterior es Elisabeth Claude Jacquet de la Guerre, que estaba sin nombre. ¿De acuerdo? A esta mujer es que siempre se le llama así, o sea, realmente sería Elisabeth Jacquet, ¿de acuerdo? O sea, no sería más, que ese era su apellido, lo de la Guerre es por su marido. ¿De acuerdo? Pues esta es, digamos, la primera gran compositora francesa, por decirlo de alguna manera. Una mujer que compuso, por lo visto, era una virtuosa en el teclado, yo digo todo lo que era sobre todo clavicordio, clavecín, y tiene unas piezas absolutamente magníficas, ¿de acuerdo? Absolutamente magníficas, pero fijaos también en la vestimenta, ¿de acuerdo? Es decir, gente de un cierto nivel. Esta mujer tuvo la suerte de que su marido se encargó de la casa, ¿de acuerdo? En el siglo XVII, no va a ser la única, ¿eh? El marido se encargó de la casa, ¿por qué? Porque se dio cuenta de que ganaban más dinero si Elisabeth iba por ahí tocando que si él se dedicaba al comercio, a lo que se dedicara el señor de la Guerre, que no tengo ni idea a qué se dedicaba, ¿de acuerdo? Pero yo digo, os la menciono ahí también, aquí podríamos citar también a Antonia Bembo, pero sería tirar y tirar, ¿veis? Entramos en el siglo XVIII, volvemos, ¡hola! Otro salto, ahora otros 50 años, ¿de acuerdo? Con Marianne, el apellido no es broma, von Martínez, ¿de acuerdo? Que fijaos que siempre nos imaginamos von Eisenbach o cosas de estas. No, von Martínez, ¿de acuerdo? Es como von García. Suena raro, porque esta muchacha realmente se llama Martínez, ¿de acuerdo? Ella se llamaba Ana Caterina Martínez o von Martínez, ¿de acuerdo? Ella era de origen español, nacida en Austria, ¿de acuerdo? Y toda la pesca, ella nace en Austria. Esto que no se nos olvide, pero eso, su apellido era Martínez, pero como era una familia muy acomodada, una familia más o menos de la baja aristocracia, ¿qué pasaba? Porque se ponían el von. No se dieron cuenta de que luego con la historia esto suena raro, ¿de acuerdo? Es decir, esperad que podéis encontrarlo como Martínez con Z o con S, ¿de acuerdo? Von Martínez. Podéis encontrarla de las dos maneras. También música para teclado. ¿Qué tiene esta muchacha de especial? Pues que un señor que se llamaba ni más ni menos que Franz Joseph Haydn, ¿de acuerdo?, la coge como discípula. Es decir, que la chica se ve que prometía. Tened en cuenta que los compositores cogían como aprendices no normalmente al primero que llegaba, sino que primero miraban a ver de qué iba el asunto y decían, pues sí, a ti te voy a coger, ¿de acuerdo? Es decir,
hablando de esto, tengo que hablar de Magdalene Buxtehude. Me la he saltado, ¿de acuerdo? El caso de Magdalene Buxtehude era la hija de Dietrich Buxtehude, ¿de acuerdo? Digamos, cuando Bach era jovencito, Bach fue joven, ¿de acuerdo? Es decir, cuando Bach era jovencito, era, digamos, el máximo en la música alemana, ¿de acuerdo? Y de hecho, Bach se dice que desde su pueblo hasta donde tocaba Buxtehude, que no recuerdo ahora mismo, que son unos 300 kilómetros, fue andando para que le cogiera como aprendiz. ¿De acuerdo? Es decir, el tío Bach, ni más ni menos, admiraba tanto a Buxtehude que, ¿cómo se llama? Se fue andando desde su casa. Händel se fue también unos años después, ¿de acuerdo? También a aprender con Buxtehude, ¿de acuerdo? Este ya no sé si iría andando en coche o cómo fue, ¿de acuerdo? Pero bueno, que fue también. Bueno, pues Buxtehude era ya un hombre que era bastante mayor, ¿de acuerdo? Y estaba un poco hasta las narices del cargo de organista mayor. Bueno, ten en cuenta que el cargo de organista mayor suponía un poco hacerlo todo, ¿de acuerdo? Había que componer música para los servicios religiosos, música para los actos civiles, ensayar con el coro, la de Dios, es decir, y Buxtehude estaba ya hasta aquí estaba, de la capilla mayor, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué pasaba? Que según los estatutos de la ciudad, es que no recuerdo ahora la ciudad, digamos que tenía que haber un vínculo familiar entre el sucesor y el sucedido. Y entonces, Dietrich Buxtehude tenía una hija, que se llamaba Ana Margarete Buxtehude, ¿de acuerdo? Es decir, ¿y qué pasó? Pues que les ofreció tanto a Bach como a Händel casarse con su hija, ya os digo, para poder quedarse con el cargo. Un cargo vitalicio, ¿de acuerdo? Y bastante bien pagado, por cierto. Pues fue que no. ¿De acuerdo? Parece ser que a la pobre Margarete Buxtehude Dios no la había llamado por el camino de las pasarelas ni por el de la simpatía. ¿De acuerdo? Parece ser que, a ver, guapa no era, pero por lo visto era un cardo de esto impresionante, ¿de acuerdo? Y tanto Bach como Händel, ¿de acuerdo? Es decir, dijeron, no, mire, don Dietrich, que yo se lo agradezco, pero que va a ser que no. Yo es que tengo novia en mi pueblo, o algo de eso le diría, ¿no? Es decir, no me deja mi madre salir con chicas, o no sé, ya os digo, no me digáis cuál sería la excusa de Bach y de Händel, pero digamos que salieron por patas, ¿de acuerdo? Y parece que eso no era tanto por su belleza o falta de belleza, como por el carácter que tenía, que parece ser que espantaba a todos los pretendientes, ¿de acuerdo? Pero bueno, por comentaros un poco, porque es un papel de mujer que es interesante ¿de acuerdo? Es decir, fijaos que se utilizaban las mujeres para poder acceder a puestos de trabajo, tela marinera, ¿de acuerdo? Bueno, pues Von Martínez, yo digo, va a ser educada musicalmente por ni más ni menos que Haydn. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Que, lógicamente, su obra, al haber tenido un proceso de estas características, pues es probablemente una de las más destacables que tenemos aquí, aunque sean también piezas muy breves para teclado, etc. Y luego tenemos a dos Anas Amalias, ¿de acuerdo? Os pongo solamente los nombres, Ana Amalia de Prusia y Ana Amalia de Sajonia, ¿de acuerdo? Con los nombres ya... A ver, una mercería no parece que tuvieran, ¿no? Es decir, Ana Amalia de Prusia era mujer de Federico I, ¿de acuerdo? El rey de Prusia. Y era una mujer que lo de la música le encantaba, la tía tenía una vocación brutal, pero ¿qué pasaba? Que a su marido no le gustaba la música. Y de hecho la corte de Federico I fue la única corte de toda Europa que no tenía una orquesta grande, un grupo de músicos, compositores a su cargo, porque no le gustaba la música. Afortunadamente Ana Amalia enviudó. Digo, afortunadamente para ella, no para él, ¿de acuerdo? Es decir, enviudó y se pudo dedicar un poquito más. Ana Amalia de Sajonia lo tuvo más fácil, ¿de acuerdo? Es decir, pero fijaos, estamos hablando de que una es la reina de Prusia y la otra es la princesa de un estado como Sajonia, ¿de acuerdo? Pero en lo que era la Alemania, digamos, desmembrada, era uno de los estados más importantes. Probablemente Sajonia y Baviera, bueno, aparte de Prusia, eran los más importantes, ¿de acuerdo? Es decir, que... Fijaos, simplemente las menciono para que veáis eso, que es que lo que os decía de la pasta, ¿de acuerdo? Que si no tenías dinero tú no te podías dedicar a esto. Es decir, fijaos, eso, los apellidos. Estamos viendo sobre todo el origen de esta gente, ¿no? Es decir, estamos viendo baja nobleza, alta burguesía, familias de músicos y aparte, o sea, no aparece ni una que un día dijese, mamá, quiero ser artista. Y no, tú a cortar maíz como tu padre. ¿De acuerdo? Es decir...
Vale, y ya pasamos al siglo XIX. En el siglo XIX tenemos ya aquí, digamos, a las dos que ya habitualmente nos suenan un poquito más. Fanny Mendelssohn, que luego es más conocida como Fanny Hensel, y Clara Wieck, que luego es más conocida como Clara Schumann. ¿De acuerdo? Tened en cuenta que España es uno de los pocos países donde las mujeres conserváis el apellido Alcasaros. ¿De acuerdo? Es decir, que por ejemplo, Fanny Mendelssohn, que tenía un apellido, digamos, aunque solo fuera por su hermano que le podría haber abierto las puertas, se convirtió en Fanny Hensel, con lo cual se convirtió casi en una desconocida, ¿de acuerdo? Y una compositora interesantísima, ¿de acuerdo? Una compositora interesantísima, su música de cámara ahí me parece grandiosa, ¿de acuerdo? Y no la comparéis con el hermano no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Además parece ser que no se llevaban muy bien, ¿de acuerdo? Parece ser que no tenía muy buena relación. Y luego está ahí Clara Wieck Schumann. Fijaos que aquí ya tenemos una foto, ¡oh, aleluya! ¿De acuerdo? Ya tenemos una foto de Clara Wieck, a la que conocemos como Clara Schumann, coño. ¿De acuerdo? Cuando esta mujer, ya cuando se casa con Schumann, ella era casi un mito del piano. ¿De acuerdo? Era una intérprete excelente de piano y parece ser que en la obra de su maridito hay mano de su señora. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué le pasó a esta mujer? Esta mujer es una pena auténtica, ¿de acuerdo? Porque ella se casa con Schumann. Schumann era un hombre de un talento extraordinario, pero ¿qué le pasaba a Schumann? Porque estaban Robert Schumann y su amigo imaginario Ronald, que era un conejo de 2 metros. ¿De acuerdo? Que estaba perdido. ¿De acuerdo? Es decir, de hecho, él termina sus días en un psiquiátrico. Él termina sus días en un psiquiátrico. ¿Qué obligó esto? Pues a que la pobre Clara Schumann tuviera que dedicar gran parte de su vida a cuidar de su marido, ¿de acuerdo? Hasta que ya por fin tuvieron que internarlo, ya os digo, y a partir de ahí, tened en cuenta que aquí aparece Brahms por el medio, ¿de acuerdo? Siempre que se habla de Clara Schumann, siempre se habla, ¿y Brahms? ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Realmente Schumann colaboró mucho en la ascensión o, si queréis, en la carrera de Johannes Brahms, ¿de acuerdo? Sabéis que las 3 Bs de la música clásica son Bach, Beethoven, Brahms, ¿de acuerdo? Es decir, pues va a ser Schumann un poco el que le descubra, el que le abra las puertas a Brahms, y Brahms estuvo toda su vida agradecidísimo a Schumann, ¿de acuerdo? Y tenía una relación, tanto con él como con su mujer Clara, absolutamente increíble. ¿Y qué pasó? Pues que cuando Robert Schumann tiene que ser internado, Johannes Brahms se queda cerca para, digamos, no sabemos las versiones, ¿de acuerdo? Brahms nos dice que no, que todo fue muy blanco. El resto de la gente dice que hay picarones, ¿de acuerdo? Es decir, no sabemos muy bien si hubo una relación con Brahms, no la hubo. La verdad es que, ¿sabéis lo que os digo? Que nos trae sin cuidado. Es decir, que bastante mal lo pasó esta con Schumann. Pues si se quiso enrollar con Brahms, pues feliz ella, ¿de acuerdo? Y si no se enrolló, pues mira qué bien, qué maja, ¿de acuerdo? Pero que tampoco creo que sea un tema como para sacar aquí estamos hablando de música. Bueno, que sabéis que yo sin mi momento sálvame no soy nadie, ¿de acuerdo? Pues eso. Pues digamos que estas son 2 autoras, sobre todo Clara Schumann. Perdón, ¿es verdad que tenía 8 hijos? Sí, 8 hijos llegó a tener Clara Schumann, efectivamente. Sí, todas las que tenemos aquí, la media es de entre 2 y 10, A ver, no llegó casi ninguna a lo que fue a la Magdalena Bach, la segunda mujer de Bach, que sabéis que tuvo 14 hijos, ¿de acuerdo? Los otros 10 eran de su primera mujer. Madre mía. Bach, 24 hijos, va sin coña, ¿de acuerdo? Es decir, pero sí, Clara Schumann tuvo 8 hijos. ¿De acuerdo? Es decir, ¿por qué? Porque cuando se casa con Schumann abandona completamente su carrera musical. ¿De acuerdo? La abandona. Esta es la del diario que os dije antes, la de qué cosas tengo yo que dedicarme a la música. ¿De acuerdo? Es decir, que es una cosa bastante curiosa, aunque sí que es cierto que al principio Schumann la apoyó bastante, es decir, en cuanto a, venga tía, compone y tal, pero como que no, que se ve que tenía este rol adquirido, que esto lo hemos hablado ya varias veces, nos dicen que nos tenemos que comportar así por ser mujeres y así nos comportamos, ¿de acuerdo? Lo cual a mí me parece absolutamente terrible, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Quién soy yo para criticarlo? ¿De acuerdo? Vale, pues digamos que esto sería en el siglo XIX y aquí, fijaos, nombres en castellano, ¿qué me contáis? ¿De acuerdo? Tenéis a Isidora Zegers Montenegro, chilena, ¿de acuerdo? Chilena, una compositora estupenda, ¿de acuerdo? Y que en Chile es, digamos, una gloria nacional,
¿de acuerdo? Una vez que ya, digamos, supone un poco este final de lo que sería el romanticismo, y aquí en España Soledad Bengoechea. La he puesto porque no quería cerrar esto sin tener por lo menos como mínimo una española, ¿de acuerdo? No es una gran compositora, ¿de acuerdo? De hecho, ¿a qué se dedicó sobre todo? A la zarzuela, ¿de acuerdo? Así que ahí lo dejo, ¿de acuerdo? Ahí lo dejo. Tiene alguna música religiosa más o menos interesante, pero yo digo, Soledad Bengoechea, vamos a dejarla ahí, vale. Pues tenía que haber hablado aquí de una cosa que la he saltado porque quería terminar con el siglo XIX, quería ver si me quedaba alguna, ¿de acuerdo? Que son las dos hijas del señor de Manuel Martínez, perdón, Manuel García. Y digo, ¿y eso qué es? ¿De acuerdo? Bueno, Manuel García, que fijaos qué prosaico suena, digamos que a principios, mediados del siglo XIX, en la época de Rossini, era el equivalente para nosotros, de lo que sería para nosotros hoy en día, pues, Pavarotti, ¿de acuerdo? Es decir, estaba considerado el mejor tenor de Europa, Manuel García, ¿de acuerdo? Este señor, bueno, digamos es uno de los grandes fundadores de eso que llamamos el bel canto. Rossini lo adoraba absolutamente, ya os digo. Y este señor, pues como el rey del cuento, tuvo dos hijas, ¿de acuerdo? Las metió en dos botijas y las cerró con pez. Pero bueno, tuvo dos hijas que eran sus hijas Paulina y María, ¿de acuerdo? Paulina debería estar aquí, no está porque, bueno, la considero una compositora un poco de segunda, ¿de acuerdo? La conocemos como Pauline Viardot, ¿de acuerdo? Pauline Viardot, es decir, Pauline Viardot. ¿Por qué? Porque se casó con un señor que se llamaba Viardot. Esta señora sí compuso alguna ópera ligera, por ejemplo, tiene una Cenicienta que no está demasiado mal, ¿de acuerdo? Pero digamos que, bueno, es una compositora un poquito. Me interesa más su hermana María García. ¿Qué coño María García? Esta señora se casó con un señor que se llama Malibran. Es decir, estamos hablando ni más ni menos que de María Malibran, probablemente la mejor soprano de todos los tiempos, ¿de acuerdo? María Malibran, ¿por qué la cito aquí? Primero porque es de origen español, ¿de acuerdo? Vamos a hablar simplemente de una intérprete, pero es que sepáis que realmente María Malibran, toda la educación vocal a partir de María Malibran, ¿en qué se basa? En la técnica que tenía María Malibran, ¿de acuerdo? Es decir, todas las compositoras, todas las sopranos sobre todo, desde la Malibran, cantan como la Malibran, ¿de acuerdo? O lo intentan. ¿Por qué? Porque la Malibran tenía ni más ni menos que 3 octavas, ¿de acuerdo? Desde contralto hasta soprano alta. Es decir, tenía una tesitura absolutamente impresionante. Aparte parece ser que era una mujer muy bella, además era ese modelo de belleza romántica y demás. Ya os digo, mencionarla por eso, es decir, porque María Malibran, que no sé, me imagino que alguno habréis oído hablar, últimamente se está intentando recuperar su técnica, por ejemplo, sopranos como Cecilia Bartoli, es decir, digamos que vuelven un poco a esa forma de cantar de la Malibran, ¿de acuerdo? Es decir, que sepáis que ahí están. Pero eso, que se llamaba García, no Malibran, igual que la Viardot, García, ¿de acuerdo? Y su padre, Manuel García, ¿de acuerdo? Sevillano, por cierto, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya cuando entramos en el siglo XX, muchas de las que vais a ver aquí, la mayor parte, están a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, ¿de acuerdo? Aquí vais a ver que prácticamente hay tantas autoras como en todo el resto de la música, ¿de acuerdo? Prácticamente en los 50 primeros años del siglo XX. No he querido avanzar demasiado para tampoco, porque ya veis que estoy nombre, un pequeño comentario de alguna y poco más. Y aquí sí que voy a ser cada vez más breve, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahí tenéis a Cécile Chaminade, ¿de acuerdo? Cécile Chaminade es una de las primeras compositoras que se convierten en fenómeno social, ¿de acuerdo? Ella es francesa, es autora de canciones para piano y voz, algunas de ellas preciosas, por cierto, y esta señora donde sobre todo va a tener éxitos, curiosamente, en Estados Unidos. En Estados Unidos, en muchas ciudades, hay lo que se llaman los clubs Chaminade, ¿de acuerdo? Es decir, de gente que hacen un poco como lo que eran las Schubertiadas, es decir, gente que se juntan a cantar canciones de Cécile Chaminade. Tiene que ser una fiesta. Va, fiestón tiene que ser eso. O sea, me los imagino, dame más limonada, sí, vamos a cantar Nieve sobre la cumbre. Y ya os digo, canciones, bueno, las canciones de Cécile Chaminade son unas canciones técnicamente perfectas y tal. ¿Qué sucede? Son muy francesas, más que cocinar con mantequilla.
¿De acuerdo? Es decir, pero son una auténtica preciosidad la mayor parte de ellas. Lo que sucede es que es eso, piano, voz, piano, voz, piano, voz. Yo digo, esto tener en cuenta que desde que Schubert encuentra la tecla del lead, ¡hala! Todo el mundo a componer lead, ¿de acuerdo? A componer canciones acompañadas de piano, ¿de acuerdo? Y realmente el mercado se saturó bastante. Es decir, luego tenéis a Amy Beach. Amy Beach podemos considerarla la primera compositora norteamericana. ¿De acuerdo? Es decir, tampoco que compusiera grandes cosas, pero tiene una música para piano muy interesante, sobre todo en su última época, cuando empieza un poco ya a conectar con las vanguardias y demás, tiene cosas bastante interesantes. Teresa Carreño es más cursi que un piano blanco, ¿de acuerdo? Pero bueno, venezolana. Esta es muy interesante porque introduce muchos ritmos latinos dentro de lo que es la música clásica, ¿de acuerdo? Fijaos que está en la época en la que se empieza a desarrollar la primera música cubana, es decir, y entonces ella, al ser venezolana, coge estos ritmos, el ritmo del danzón cubano, de este tipo de cosas, y los introduce en la música clásica con piezas que a veces tienen cierta cosilla, otras veces suenan. ¿De acuerdo? Bueno, dejémosla ahí. Y luego tenemos una figura de la que seguro que habéis oído hablar, que es Alma Mahler. ¿De acuerdo? Alma Mahler, que es uno de esos mitos absolutos de todo lo que es el finales del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Una mujer que tuvo relaciones con Mahler, por supuesto, cuyo apellido, porque no era tonta, lo conservó durante toda su vida. Aquí sabéis que tenemos una Aldecoa que se apellida García, pero no, se apellida Rodríguez, ¿no? Pero bueno, es Josefina Rodríguez Aldecoa, ¿de acuerdo? Es el apellido de su marido, que murió allá por los años 50. Ya ahí lo dejo. ¿De acuerdo? Pero bueno, pues Alma Mahler pasa lo mismo. Ella es la mujer de Gustav Mahler. ¿De acuerdo? Es decir, y también estuvo con Bülow, von Bülow, que es uno de los primeros grandes directores de, ¿cómo se llama?, de orquesta, y además uno de los primeros grandes virtuosos absolutos del piano. ¿De acuerdo? Y estuvo también con Walter Gropius, y estuvo también con no sé quién. Bueno, fue una cosa absolutamente delirante, ¿de acuerdo? Digamos que prácticamente con cualquiera que... Eso sí, de uno en uno, ¿de acuerdo? Cuidado, por favor. ¿De acuerdo? Alma Mahler es una mujer que tiene muy mala fama, porque dice, ¡buah, era un putón! Y dice, no, ella misma lo reconoce en sus memorias, ¿no? Ella dice, a ver, yo he tenido la suerte de estar con gente muy talentosa y además a cuyo desarrollo yo he podido colaborar. ¿De acuerdo? Es decir, cuidado con Alma Mahler, ¿de acuerdo? Es decir, aunque Umbral la asesinase, tiene una novela así, El día que asesiné a Alma Mahler o algo así, sí, o la violó. Creo que la violó, no recuerdo ahora mismo, pero bueno, ya os digo. Pues Alma Mahler compone muy poquito. ¿Por qué? Porque casi todo lo que compone lo compone antes de conocer a Gustav Mahler, ¿de acuerdo? Y Gustav Mahler parece ser que no estaba muy por la labor de que su señora compusiese. Lo que tenemos hoy en día son obras de juventud que no es que tengan un gran valor, ¿de acuerdo? Y luego va abandonando la música. Es decir, va abandonando la música. ¿Por qué? Primero, pues porque a Mahler no le gustaba mucho la idea. Pero es que segundo, imaginaos lo que tiene que ser componer teniendo en casa a un señor como Gustav Mahler. ¿De acuerdo? Con lo alargada que tiene la sombra esa gente. Es decir, pensad, por ejemplo, en los poetas de la generación del 27. Es decir, nos acordamos de Lorca, los demás nos quedan todos desdibujados. ¿Por qué? Porque crecieron a la sombra de Lorca. Pues con Alma Mahler, probablemente aunque hubiese sido una compositora absolutamente brillante, su marido es que lo hubiese apagado, porque estamos hablando de uno de los pocos personajes de la historia de la música que merecen realmente el nombre de genio. ¿De acuerdo? Es decir, la música de Mahler es absolutamente estremecedora. La pongo ahí, yo digo, Alma Mahler un poco por reivindicar la figura de esta mujer, ¿no? Es decir, ¿qué es eso? Que no fue para tanto. ¿De acuerdo? Que es que tenemos esta imagen de Alma Mahler como el putón verbenero. No. ¿De acuerdo? Es decir, una mujer, eso, sabía moverse muy bien en los ámbitos culturales, yo digo, pero sí, estuvo con casi todo el mundo. Fue una cosa impresionante lo de esta muchacha. Pero insisto, de uno en uno. Bueno, parece ser que con Mahler no. De hecho, Mahler sí, Mahler en un momento determinado se pone en psicoterapia con Freud. O sea, que no quiero ni pensarlo, claro, luego el matrimonio se fue al carajo, como paró. Empezarían a sacarle destetes traumáticos y cosas de estas al pobre Gustav Mahler, ya digo, y pues entre unas cosas y otras. Pero yo digo, pero parece ser que sí, con Mahler sí que fue un poquito casquivana, ¿de acuerdo? Pero bueno, reivindicarla, más que nada eso, como una figura que va a estar ahí. Y aquí tenemos a las hermanas Boulanger. Atención con estas dos señoras.
¿De acuerdo? Estas señoras han conseguido que a su padre lo recordemos como su padre, Ernest Boulanger, el padre de Lili y de Nadia. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Es decir, que el padre, que era compositor, hoy en día nadie nos acordamos de él. ¿Por qué? Porque sus hijas son algo impresionante. ¿De acuerdo? Lili Boulanger, fijaos en las fechas. Muere con 25 años. 1893-1918. ¿De acuerdo? Sin embargo, compone una obra absolutamente brutal. Es decir, desde cancioncitas muy tal, en su época, digamos, de juventud, con 13 años. Claro, tened en cuenta que esta mujer, todo lo que tuvo que componer antes de los 25. ¿De acuerdo? Es súper temprana. Una mujer que empieza a componer le va a ayudar mucho a su hermana Nadia. Ahora hablaré de Nadia, ¿de acuerdo? Es decir, Lili únicamente aprende a tocar el piano y poco más. Y Nadia va a ser la que se meta en teoría de la música y este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y digamos que es la que le va a aconsejar un poco por dónde tirar. Bueno, Lili Boulanger tenía un talento absolutamente extraordinario, ¿de acuerdo? Tiene unas piezas corales, por ejemplo, el lamento por un soldado, o la vieja oración budista, que se me están poniendo los pelos de punta solo de acordármelo de ellas. O sea, son piezas absolutamente brillantes las de Lili Boulanger, ¿de acuerdo? Que es esta chica jovencita que está aquí, ¿de acuerdo? Es decir, también otra compositora absolutamente olvidada, ¿de acuerdo? Es decir, cuando, digamos, está ahí a caballo entre lo que sería la música de un Debussy, la música de las primeras vanguardias, ¿de acuerdo? Ella es muy tipo Debussy, ¿de acuerdo? Se parece mucho su música a la de Debussy, pero es una música absolutamente extraordinaria. Y su hermana Nadia, que vivió un poquito más, como podéis ver, era su hermana mayor, ¿de acuerdo? Nadia Boulanger está considerada como una de las figuras fundamentales de la música del siglo XX, aunque solo compuso 4 cositas sueltas. Pero ¿qué sucede? Que esta fue la profesora de música de casi todos. Pierre Boulez, la de Dios, fue la profesora de composición y de teoría de la música. ¿De acuerdo? Era una mujer que, por lo visto, era una auténtica máquina en todo lo que es estética musical, composición y demás. Yo digo, pues influyó, por ejemplo, fue amiga de gente como Stravinsky, e influyó en la obra de Stravinsky. ¿De acuerdo? Es decir, cuidado con la señora Boulanger. ¿De acuerdo? Estas dos hermanas son la leche. ¿De acuerdo? De Nadia es más difícil encontrar algo, eso también es cierto, ¿de acuerdo? Encontrar piezas de Nadia Boulanger es complicado. Las encontráis porque son piezas normalmente muy breves, suelen aparecer en recopilaciones, por ejemplo, las mujeres francesas en los años 20, ¿de acuerdo? Entonces es más difícil encontrarlo. Pero tiene cosas. De Lili Boulanger, en cambio, es sencillo. Yo digo, yo recomiendo la vieja oración budista, que es brutal, y el lamento por un soldado. ¿De acuerdo? Son alucinantes. ¿De acuerdo? Alucinante. Y pensad que siempre, cuando escuchéis algo de Lili Boulanger, pensad que está escrito por una chica menor de 25 años. Lo cual le da todavía un valor a su obra mucho más alto. ¿De acuerdo? Ella, ya os digo, de hecho su madre no quería que se dedicase a la música porque ella desde muy pequeña tuvo muchos problemas de salud. ¿De acuerdo? Pues menos mal que no le hizo caso. ¿Veis cómo una madre no siempre tiene razón? Creéis vosotras que sí, pero no. ¿De acuerdo? A veces la tenemos los hijos, sobre todo los varones, con gafas, llamados Carlos. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya digo que aquí tenemos otras dos muy importantes, sobre todo Florence Price. ¿Por qué es tan importante Florence Price? Porque es la primera compositora afroamericana, negra, ¿de acuerdo? Es decir, la primera compositora. ¿Problema que tuvo Florence Price? Pues un problema bastante gordo, que coincide en la época con Duke Ellington. ¿De acuerdo? Es decir, sabéis que Duke Ellington está a medio camino entre el jazz, la música culta, está ahí en una especie de zona de nadie, un compositor absolutamente brillante. Yo digo que surge cuando, digamos, ese renacimiento de Harlem, del que hemos hablado aquí, cuando hablamos una vez, es decir, ese movimiento que se produce en los años 20 de gente de color en el barrio de Harlem, con un movimiento cultural brutal. Pues aparece esta señora, que es Florence Price. Florence Price tiene un concierto para violín absolutamente maravilloso. ¿De acuerdo? Un concierto para violín maravilloso. Tiene más piezas, ¿eh? E incluso quiso componer una ópera, la terminó, pero no sé si se llegó a estrenar. Yo digo, tuvo bastantes problemas por varias razones. El primero por ser mujer, el segundo por ser negra. E incluso dentro del ámbito, digamos, de la música, digamos, negra o afroamericana, si queréis, va a tener problemas porque coincide con esa bestia que es Duke Ellington.
¿de acuerdo? Hoy en día se la está reivindicando mucho a Florence Price. ¿Por qué? Porque es una compositora extraordinaria. Es una compositora auténticamente extraordinaria. ¿De acuerdo? Es decir, y luego Elizabeth McConchie. Elizabeth McConchie, o McConchie, no estoy seguro cómo será esto, ni idea. Es inglesa. No sé, ya lo digo McConchie, ya está. ¿De acuerdo? Y esa señora con cara pensativa que tenéis ahí, que parece que se va inclinada encima del microscopio. ¿De acuerdo? Es decir, pues Elizabeth McConchie, digamos que es la gran autora de cuartetos de cuerda del siglo XX. Los cuartetos de McConchie son absolutamente extraordinarios. ¿De acuerdo? Absolutamente extraordinarios. Escribió muchos, ¿de acuerdo? Muchos, pero realmente merece la pena. Es una autora impresionante. Fijaos, una inglesa. Habéis visto también en Inglaterra hay compositores, que lo sepáis. Y aquí vienen dos australianas. ¿Por qué las pongo? Pues para que sepáis que en Australia también, habéis visto, a Margaret Sutherland se la considera la madre de la música culta australiana. ¿De acuerdo? Es decir, realmente se la considera, a pesar de que Mirri Hill es anterior a ella, se le considera, yo digo eso, digamos la madre de la música australiana. ¿De acuerdo? Fijaos, en Australia también hay música y no solo el didgeridoo. ¿De acuerdo? O sea, el didgeridoo, este instrumento tan bonito, que en un tronco... ¿Y qué más hacen? Nada más. Nada más, pero bueno, echamos el rato oyendo el didgeridoo. ¿De acuerdo? No es mi instrumento favorito, como podéis observar. Es que tiene poca gama. ¿De acuerdo? Sí, porque puede hacer... Y luego podéis hacer con la lengua... Pero nada más. Ya es... Tiene poca gama, es como el triángulo. Son triángulos poco... Son instrumentos poco a menos. ¿De acuerdo? Imaginaos un concierto para didgeridoo y triángulo. Ahí os lo dejo. ¿De acuerdo? Cling. En fin. Bueno, pues yo digo, pues aquí tenemos Carmela McKenna, ¿de acuerdo? Irlandesa. ¿De acuerdo? Carmela McKenna, irlandesa. De esta no cabe la menor duda con ese apellido. Pero ojo, asentada en Francia. ¿De acuerdo? Asentada en Francia. Ella es de familia irlandesa. Y yo digo... Esta tiene una sinfonía, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Es decir, una mujer bastante curiosa porque era una independentista de estas brutales, de estas irlandesas, pero desde París. Desde París, que no salpique la sangre, que sale muy mal. ¿De acuerdo? Es decir, y después otra muy importante que es Germaine Taillefer, ¿de acuerdo? Germaine Taillefer, que forma parte de eso que conocemos como el grupo de los 6. En Francia, ¿de acuerdo? Es probablemente el grupo más importante de compositores que surgen en Francia a principios del siglo XX, y ahí estaba Germaine Taillefer, ¿de acuerdo? Una auténtica revolucionaria en todo lo que es la canción, ¿de acuerdo? Utiliza unas técnicas absolutamente innovadoras, ¿de acuerdo? Fijaos que aquí voy deprisa, no ya por el tiempo, que también, sino porque es que son tantísimas que, fijaos, me quedan dos. Aquí tenemos Sofía Gubaidulina, lo he dicho a la primera. Gubaidulina, ¿de acuerdo? Esta señora sí que tiene nombre de antihistamínico, de algo de esto, ya lo digo. Pero es una compositora magnífica, ¿de acuerdo? Absolutamente magnífica. Esta está dentro de la vanguardia musical más absoluta, ¿de acuerdo? Es decir, son piezas que las oís y decir, muy dentro del serialismo, de estas cosas, yo os voy avisando. ¿De acuerdo? Curiosamente, es cierto que nos encontramos muy pocas mujeres dentro de este experimentalismo radical de Schoenberg, Stockhausen o esta gente, es decir, muy pocas, pero a veces aparecen, Sofía Gubaidulina, por ejemplo, yo digo, os he puesto una obra en la lista que es tú. No, luego la pieza tiene su interés, pero hay que analizar la partitura. En fin, no me voy a meter por ahí, ¿de acuerdo? Y muerta hace nada, por eso la he puesto Kaija Saariaho, ¿de acuerdo? Finlandesa. Finlandesa. Esta es de las que surgen en los años 90 con este neoclasicismo, que surge, por ejemplo, con Gorecki o con este tipo de autores, es decir, volviendo a una música orquestal más cómoda para el, digamos, para el oyente.
Yo digo, una autora muy, muy, muy interesante. Bueno, como todos los finlandeses, es que hay que reconocerlo. Los finlandeses hacen las cosas bien, ¿eh? Hay que reconocerlo. Debe ser que como tienen que bordear los lagos, pues le tienen tiempo para pensar. Tienen tiempo para pensar. Es decir, voy de aquí a allí, pues tengo que rodear 15 lagos. Bueno, pues voy pensando. ¿De acuerdo? Es decir, pero yo digo, es una autora muy interesante. Yo digo, con todas estas no estoy queriendo centrarme. ¿Por qué? Porque son demasiadas autoras, una detrás de otra y demás. Y compositoras españolas actuales. Creo que de esta no hay ninguna que tenga más de 50 años. ¿De acuerdo? Es decir, cojo incluso a gente jovencita, no me voy a centrar en ella, simplemente que tengáis ahí los nombres. Por ejemplo, Isabel Royán, si no me equivoco, tiene incluso un Goya a la mejor banda sonora. ¿De acuerdo? Es decir, ¿sabéis? Son gente que está ahí trabajando en música, haciendo cosas. Ana Vázquez Silva, Eva Gancedo, Isabel Royán, Badalo. Es decir, tenemos gente muy interesante haciendo cosas. En la generación anterior también hay, de lo que serían más o menos ahora de mi quinta, ¿de acuerdo? Pero claro, meterme por ahí, serían autoras que no pudiendo hacer una ilustración musical, es decir, porque claro, si no es que nos tiramos aquí, tengo que pedir las llaves a Adela, dejaros encerrados para que no os escapéis, ¿de acuerdo? Y ya, digamos, poneme, y probablemente el martes o el miércoles a mediodía podríamos salir ya, ¿de acuerdo? Es decir, por eso, aunque hoy he utilizado la pantalla, no os he puesto música, ¿de acuerdo? Sabéis que, por ejemplo, cuando lo hemos visto en el taller, con menos autoras, he necesitado prácticamente 2 horas poniendo las piezas de algunas, pero como en cachitos de hierro y cromo. ¿De acuerdo? Es decir, poner 1 minuto, minuto y medio, para que más o menos os hagáis un poco la idea. Pues imaginaos si aquí hubiese tenido que poner con que fuera 1 minuto de cada una. ¿De acuerdo? Es decir, ¿por qué? Porque es un campo, ya os digo, enorme. ¿De acuerdo? Pensad simplemente en las cifras que os decía al principio. ¿De acuerdo? Diccionario Norton Grove, alrededor creo que son 839 entradas. Diccionario Grove, de música y músicos, cerca de 2.500 entradas. ¿De acuerdo? Que se dice, joder, cagando leches. ¿De acuerdo? Aquí podría haber citado a gente, por ejemplo, del campo del rock, podría haber citado gente del campo de la interpretación de música clásica, insisto, pero he tenido que prevaricar. ¿De acuerdo? He tenido que prevaricar porque es que, fijaos todo lo que nos ha salido ya haciendo una selección brutal, ¿de acuerdo? Y yo, la verdad, que me voy descontento, es decir, porque creo que os ha dado un panorama tan general que al final no se ha aclarado nada. Sí, pero que bueno, que espero... Bueno, que lo único, por lo menos despertaros, que lo único que pretendo es, por lo menos despertaros una curiosidad, es decir, para que cuando veáis, que perdáis el miedo, ¿de acuerdo? Nos pasa muchas veces, es decir, cuando digo, uy, jazz, échale 2 huevos, ¿de acuerdo? Es decir, uy, es que una mujer, cuando no se conoce, pues seguimos teniendo esa idea de que si no se conoce, es que no es bueno, ¿de acuerdo? No, ¿por qué no se conoce? Pues sencillamente porque no ha habido manera de conocerlo, ¿de acuerdo? No le perdéis el miedo, es decir, meteos por estas compositoras, porque siempre es algo interesante. Por cierto, antes de ayer salió publicado un artículo en National Geographic sobre mujeres compositoras y mujeres en la música clásica, ¿de acuerdo? Probablemente si lo buscáis por internet esté todavía publicado, porque esa revista, sabéis que... Y, hombre, tienen un cierto prestigio, ¿de acuerdo? Que no os estoy diciendo el 20 minutos. ¿De acuerdo? Chicos, muchas gracias a vosotros. En elcuaderno.com/voz del mes. ¿Y tienes enlaces a...? Está todo ahí, sí. Me cago en todo lo que se me lía. Que no he grabado con esta cámara. ¿No se ha grabado? Desde donde viene así. A ver, aquí tengo un vídeo, lo que pasa es que no sé hasta dónde llega. Ya. Bueno, tengo este. Menos mal que tengo este audio. Ni el audio ni el vídeo ha grabado. Menos mal que está esa.